Bienvenidos a la semana 23, día 2 de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de Ciencia y Tecnología de quinto grado de primaria. Recordemos que la experiencia de aprendizaje de esta semana es: expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. La actividad programada para hoy: ¿cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Recordemos la norma de convivencia para el día de hoy: leer los textos con atención, seguir las indicaciones. Los recursos que utilizaremos serán el texto, las estaciones del año en la vida de los animales, cuaderno u hojas de reuso y lápiz o lapicero. En días anteriores revisaste información sobre las estaciones y los desastres naturales que suelen producirse en nuestro país, como por ejemplo los huaicos. Hoy conocerás cómo influyen las estaciones del año en la vida de los animales. Nuestro propósito de aprendizaje es explicar que los patrones climáticos que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de los animales. Ahora vamos a empezar. Seguramente sabes que en muchos lugares de nuestro país se recibe la visita anual de ciertas aves. Algunas permanecen por un periodo de tiempo corto, mientras que otras se quedan algunos meses y luego vuelan hacia otros rumbos. Las aves a las que nos referimos son las llamadas aves migratorias o viajeras, que llegan para quedarse por un tiempo o están de paso para tomar un descanso y seguir un viaje más largo. El día de hoy te convertirás en un investigador. Desde tiempos inmemoriales, las aves migratorias han convertido al Perú en un paradero importante de sus travesías. Se dirigen a la Amazonía, buscando las playas de río que se forman en los meses secos de junio a septiembre y que utilizan para anidar y criar a sus polluelos. Vuelan también a los altos Andes en busca de los humedales y los grandes lagos salados donde abunda el alimento, pero sobre todo llegan al desierto litoral, escapando del crudo frío de lugares con temperaturas que hacen la vida casi imposible. Hacia el Perú migran aves como las gaviotas de Franklin, zarapitos, vuelvepiedras y otras como gaviotines de varias especies, chorlos y playeros, rayadores, cigüeñuelas, águilas pescadoras, etc. ¿Conoces alguna ave migratoria en el lugar donde vives? ¿Sabes por qué migran las aves? Si es así, escribe la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Tienes que investigar qué aves migran en el lugar donde tú vives. Como podemos observar en la imagen, las aves migratorias del Perú, en la imagen 1, es la gaviota de Franklin. Número 2, vuelvepiedras. Número 3, zarapito trinador, en peligro de extinción, procedente de Estados Unidos y Canadá. Y por último, el número 4 es el flamenco rosado, migra desde Argentina. Hasta aquí ya tienes una idea acerca de la migración de las aves, un fenómeno que se repite periódicamente y que tiene una explicación científica. Recuerda, el clima del planeta tiene patrones, tipos de clima generales que se mantienen más o menos constantes debido a la forma, la ubicación y los movimientos de la Tierra en el espacio, que produce también las estaciones, que días anteriores ya lo habíamos estudiado. Es cálido y húmedo en las zonas tropicales y cercanas al nivel del mar, y a medida que aumenta la latitud y la altura sobre el nivel del mar, la temperatura y la humedad disminuyen hasta que en los polos y las zonas altas de las montañas el clima llega a ser helado y seco, como lo podemos observar en la imagen que tenemos aquí. Mientras esté más bajo,
más calor al nivel de la playa, del mar. Y cuando va subiendo y vamos yendo hacia la sierra y vamos subiendo en la altura, vamos a llegar a lo más frío. Ahora, lee y copia en tu cuaderno en una hoja de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? También en tu cuaderno, en una hoja de reuso, escribe 2 posibles respuestas para la pregunta de investigación. Añade al lado de cada respuesta una idea que la explique o fundamente. Ordena tus pensamientos antes de responder. Queridos niños, esto es la hipótesis 1, hipótesis 2 que vas a responder. Son respuestas que van a dar ustedes antes de comenzar la investigación. Esta es la pregunta que van a contestar. Van a dar ejemplos, si es posible, para interpretar lo que tú quieres expresar en tus respuestas. Luego vamos a comprobarlo una vez que hemos hecho la investigación, pero tienen que responderla antes de iniciar la investigación. Recuerda que tus respuestas son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que estas son, por ahora, tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta con base en la ciencia y con argumentos a partir de evidencias que vamos a obtener. A continuación, elabora un plan sencillo para llevar a cabo tu investigación y contrastar tus hipótesis, y escríbelo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Recuerda que dicho plan debe presentar los siguientes elementos. Leamos. Tiene que contener una lista de acciones que vas a realizar, una lista de materiales y recursos que necesitarás, como por ejemplo documentos que puedes encontrar en bibliotecas virtuales a través de Internet, centros de documentación, libros digitales o también libros que tengas en casa, como por ejemplo enciclopedias. Ten presente que si necesitas consultar alguna lectura durante tu investigación, la información debe provenir de fuentes confiables. Estos son los 3 criterios de confiabilidad que debes considerar. Cuando ejecutes el plan, coloca un check si la información obtenida las cumple. Criterio 1. La autora o el autor pertenece a una entidad de prestigio, o sea, a una universidad, gobierno o empresa, etc. Criterio 2. La autora o el autor es citada o citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. Y criterio 3. El documento ha sido publicado en una revista de divulgación científica, en un libro académico universitario dirigido a especialistas de temas o en otros medios. Como ustedes pueden observar, entonces vamos a verificar que la documentación que vamos a investigar contenga estos 3 criterios. Recuerden que la lectura que el día de hoy vamos a leer también debe de contener estos 3 criterios. No te olvides de revisarlo antes de comenzar. Continuamos. Para ayudarte a ejecutar el plan y complementar o brindar una mejor respuesta a la pregunta de investigación, te invito a leer el texto Las estaciones del año en la vida de los animales durante la lectura. Analiza a fin de responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso estas preguntas. Vas a leer tratando de identificar las respuestas a estas preguntas, porque esta pregunta la vas a contestar en tu cuaderno o en una hoja de reuso para luego archivarla en tu portafolio, y también te van a ayudar para contestar la pregunta de investigación de hoy. Primera pregunta: ¿qué comportamientos relacionados con las estaciones se destacan? Además de las aves, ¿qué otros animales suelen migrar? ¿En qué consiste la hibernación? ¿Qué animales hibernan? ¿Qué factores influyen para que los animales hibernen? ¿En qué consiste la migración? ¿Hasta qué distancia suelen migrar los animales?
¿Qué factores impulsan a los animales a migrar? Las estaciones del año en la vida de los animales. ¿Qué están haciendo estas mariposas? Estas mariposas de la especie mariposa monarca se reúnen en grupos grandes cuando migran a una distancia de 4.023 kilómetros al sur cada otoño, desde Norteamérica. Esta migración es un ciclo que se repite cada año. Ellas retornan en la primavera. Ciclos de comportamiento. Muchos comportamientos de los animales cambian de forma regular en ciclos. Algunos ciclos de comportamiento se repiten cada año, otros se repiten cada día. A continuación, nos ocuparemos de los ciclos anuales. Ciclos anuales. Un ejemplo de un comportamiento con un ciclo anual es la hibernación. La hibernación es un estado en el que algunos animales duermen durante los meses de invierno. Mientras están dormidos, los procesos de funcionamiento del cuerpo son más lentos de lo usual y su temperatura corporal desciende. Los animales usan menos energía de la habitual durante la hibernación. Esto ayuda a que sobrevivan durante ese periodo del año en el que el alimento escasea. La hibernación puede durar semanas o meses. Algunos animales que hibernan son ciertas especies de murciélagos, ardillas y serpientes. La mayoría de la gente piensa que los osos hibernan. Sin embargo, los osos realmente no hibernan. Durante el invierno se sumergen en un sueño muy profundo. Aún así, sus procesos corporales no desaceleran mucho. Su temperatura corporal es casi la misma. A los osos les puede despertar fácilmente de su siesta en invierno. Otro ejemplo de un comportamiento con un ciclo anual es la migración. La migración es el movimiento de animales de un lugar a otro. Es un comportamiento innato producido por los cambios en el ambiente. Por ejemplo, los animales pueden migrar cuando los días se acortan en el otoño. La migración es más común en aves, peces e insectos. En el hemisferio norte, muchas especies de aves, incluidas el petirrojo y los gansos, viajan al sur durante el invierno. Ellas migran hacia lugares de climas más cálidos y a lugares en donde hay más alimentos. Luego retornan al norte en la primavera. En la siguiente figura se aprecia una bandada de gansos migrando. Estos gansos vuelan al sur durante el invierno. Las bandadas vuelan en grupos en forma de V. Algunos animales migran distancias muy grandes. El mapa de la figura siguiente muestra la ruta de migración de una especie llamada halcón de Swainson. ¿Cuántos kilómetros viajan los halcones desde el punto de partida hasta el punto de llegada? ¿Te sorprende que las aves migren tan lejos? Algunas especies de aves migran incluso aún más lejos. Las ballenas también son conocidas por migrar miles de kilómetros cada año para tomar ventaja de las aguas cálidas en los meses de invierno. La gran migración de los millones de cebras, ñus y otros antílopes en el este de África también ocurre anualmente. Cada año, cerca de 1,5 millones de ñus y 300.000 cebras junto con otros antílopes van en búsqueda de alimento y agua y viajan distancias cercanas a los 2.827 kilómetros. Las aves y otros animales migratorios siguen la misma ruta cada año. ¿Cómo saben a dónde ir? Depende de la especie. Algunos animales siguen paisajes como ríos o la costa. Otros se guían por la posición del sol, la dirección normal del viento u otras pistas del ambiente. Continuamos. Ahora vamos a leer la ruta de migración de los halcones de Swainson. La ruta de migración de los halcones de Swainson empieza en América del Norte y termina en América del Sur. Las científicas y los científicos averiguaron su ruta de migración
al adherir pequeños dispositivos de seguimiento a las aves. Las aves fueron rastreadas por satélite en la migración al sur. Los halcones viajan casi 8.000 kilómetros desde donde parten hasta su punto de llegada. Ya tienes nuevas ideas sobre la influencia de las estaciones en la vida de los animales. También sabes desde dónde y hasta dónde migran algunas aves y otros animales y cuándo y por qué hibernan o migran. Seguimos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de complementar o brindar una mejor respuesta a las preguntas de investigación, porque ya has investigado a través de los textos que has elegido y a través del texto programado de Aprendo en Casa. Ahora sí escribe tus respuestas. ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Recuerda escribir una respuesta principal y puedes añadir también argumentos que sustenten tu respuesta. Recuerda que las respuestas que escribas son muy importantes para fortalecer tus aprendizajes de hoy. Ahora solo selecciona lo que crees que debes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Y lo más importante, escribe lo que ahora sabes respecto al tema que has investigado. Luego, con tu familia, vas a continuar tus aprendizajes. Reúnete con tus familiares y preséntales tus nuevos aprendizajes. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones, el texto que leíste y las imágenes que observaste. Inventen y compartan un juego en familia. El siguiente es un ejemplo que también ustedes lo pueden realizar. Un curioso juego de roles. Tú asumirás el rol de un animal que cuenta la historia de cuando tuvo que emigrar desde el hemisferio norte, concretamente desde Canadá, hacia el Perú. Uno de tus familiares asumirá el rol de un ave nacional de tu localidad y te preguntará por qué emigraste, cuándo sucedió y en qué estación lo hiciste. Luego te informará en qué estación se encuentra él en el Perú durante el tiempo en que llegaste y te ofrecerá alojamiento en su nido. Tú agradecerás su ofrecimiento, pero le dirás que, por ser un ave que pertenece a otra especie, tienes otras costumbres y harás tu propio nido. Nota, el personaje del ave migratoria pueden escogerlo entre las especies mencionadas en el texto. Las estaciones del año en la vida de los animales. Finalmente, explica a tus familiares cómo influyen las estaciones del año en la vida de los animales. Y por último, reflexiona. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora la siguiente tabla. Luego, responde las preguntas de manera escrita o, si prefieres, mediante dibujos. ¿Lograste investigar cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Trazaste un plan de investigación? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pudiste responder la pregunta de investigación? Explica brevemente tu respuesta. ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Haz un resumen. Si el invierno... Ahora compara tus respuestas con el texto. Las estaciones del año en la vida de los animales. Después escribe en los recuadros en blanco un check si crees que tu respuesta es correcta o un signo de interrogación si no lo es. Y finalmente revisa y corrige si fuera necesario. Lee con atención y responde. Continuamos reflexionando. ¿Qué has aprendido hoy? Que los animales representan ciclos de comportamiento como la hibernación y la migración, y que dichos ciclos están relacionados con las estaciones. Que los patrones climáticos motivan la migración de algunos animales. Correcto, esto hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué puedes hacer a partir de lo que has aprendido?
podemos comunicar a tus amigas y amigos los motivos por los que migran ciertas aves y el gran esfuerzo que hacen para viajar miles de kilómetros, en algunos casos con la finalidad de criar sus polluelos. Asimismo, generar conciencia respecto a la necesidad de respetar la vida de los animales, principalmente de aquellos que están en peligro de extinción. Por último, averiguar más sobre las aves migratorias y los lugares a donde migran. Qué buenos aprendizajes y conocimientos hemos adquirido el día de hoy. Y llegamos a la parte final de la sesión de Aprendo en Casa. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y darle un me gusta.